Hoy vamos a estar haciendo la instalación de la maqueta que presentamos en el video número 10 y para ello hemos puesto una caja aquí que va a representar a uno de los triway, otra caja aquí que va a representar a otro de los triway. Por supuesto, esta caja no va a ir en la misma puerta, iría uno aquí y esta, por ejemplo, a la salida de una puerta, de una terraza o la otra habitación o lo que sea. O este iría al principio de un pasillo, este iría al final del pasillo. O esta iría, por ejemplo, en la parte de abajo de una escalera y esta iría en la parte de arriba de la escalera para encender y apagar la luz cuando alguien baja o cuando alguien sube. Y para ello hemos, bueno, como dije, instalado estas dos cajas que van a representar los triway y esta caja de acá, que va de donde va a ir supuestamente la luz. Y de aquí esta caja va a estar tomando el power, la corriente, la línea de un tomacorriente que hay aquí abajo, que lo van a ver ahora. Bien, amigos, voy a usar este tubo como apuntero porque tengo el teléfono en la mano para que se vea mejor. Aquí está este tomacorriente que tenemos aquí abajo, ahí está la línea de un circuito que viene del panel. Saben que los tomacorrientes tienen línea continua, no se interrumpen nunca, que pueden venir de cualquier otro circuito donde pueden haber luces instaladas en el mismo circuito y más tomacorriente. Recuerden siempre cuando vayan a hacer la instalación, ir al panel y ver cuando este tomacorriente se queda sin corriente, entonces empezar el trabajo y después de terminado el trabajo, pues entonces se pone la corriente y se prueba. De esta caja vamos a tirar este que ya está medio tirado ahí, este 14-2 que va a venir a este triway, y de este otro triway vamos a tirar este que está ya a medio camino, que entra arriba al techito y va a ir y va aquí a esta caja de aquí. ¿Qué nos falta ahora? Ahora nos falta tirar un 14-3, como ustedes verán en la maqueta del video número 10. Vamos a tirar un 14-3, vamos a subir al ático y vamos a bajar. Vamos a subir al ático por aquí. ¿Lo ven ahí? Ya entramos al ático, está por ahí arriba. Vamos a bajar y lo vamos a bajar aquí al otro triway. Después de puesto, pues vamos a empezar la instalación. Bueno, amigos, ya estamos listos. Tenemos el 14-2 que sube con una curvita aquí, no importa. Entra debajo del primer triway. Esa es la línea. De ahí salimos con este 14-3, subimos, venimos por aquí y muere aquí en el otro triway. Y de este triway, pues otro 14-2 que sube por aquí, viene por aquí atrás, y como ustedes ven, entra aquí en la caja de la luz. Vamos a comenzar la instalación instalando el triway donde está la línea. Bien, como explicamos en el video número 10, este va a ser el vivo, neutro, tierra. Entre este y esto tenemos 120 volts. Este vivo va a ir al negro del triway, que tiene un solo tornillo negro. Y estos dos, que son los mensajeros, que van al otro triway, desde los dos tornillos plata de este triway a los dos tornillos plata del otro triway. O sea, estos son los mensajeros. Van a ir, solo van a ir, ¿quién va a ir al triway? Estos dos mensajeros y el vivo. ¿Qué hacemos? Vamos a conectar las tierras juntas. Estas tres van a ir juntas. Estas tres van a ir juntas. Y el neutro, vamos a sacarlo por acá. El neutro se va también directo. O sea, en el triway que tiene la línea, nada más vamos a tener estos dos cables que son los mensajeros y el vivo en el tornillo negro y ya, en los tres tornillos del triway. Ahí no hay más nada. El blanco sigue, se empata aquí y sigue. Y las tierras como siempre.
Como hemos visto, ya me he puesto todas las tierras juntas y de ahí al tornillo verde del primer three-way, el neutro lo hemos empalmado y lo guardamos porque ese neutro es el neutro que va a ser de la luz. Y como ven, en el tornillo negro hemos puesto la línea que viene del tomacorriente, claro, junto con el neutro, el blanco. Y en los tornillos color oro, a veces digo plata, va un mensajero en un lado y otro en el otro. No hay que preocuparse si uno va allá y el otro va acá, o este va acá y este va allá. Como quiera que se ponga, tanto aquí como en el otro three-way, van a funcionar perfectamente. No hay regla para eso. Como quiera uno va a llegar aquí y los dos salen de aquí y llegan allá. No importa la posición ni en el tornillo que vayan. Bueno, bien, ya tenemos terminado este three-way. Vamos a dejarlo por el momentico aquí sin terminar, sin ponerlo en la caja. Y nos vamos a ir a instalar el otro three-way. Recuerden que la línea, el vivo, está aquí, en el tornillo negro que viene del tomacorriente. Y el neutro sigue. Bien, ya estamos en el otro three-way. La tierra de la caja, la tierra del 14-2 que va a la luz y la tierra del 14-3 que viene del otro three-way. Por supuesto, van juntos con el rabito que va a ir al tornillo verde del three-way. El neutro va a seguir de nuevo con el neutro, porque los neutros no van instalados en ningún switch, ni aunque sea sencillo. Va a seguir normalmente hasta la luz directamente. ¿Qué nos queda? Nos quedan los dos mensajeros del 14-3 que viene del otro three-way, que son estos dos, que van a los tornillos dorados, vamos a decirle de ahora en adelante, que son los mensajeros que van en estos tornillos dorados, como quiera, simplemente poner uno en cada uno. ¿Y en el negro cuál va a ir? Allá va el vivo en el negro. Aquí no hay vivo, aquí lo que va a estar el retorno, o en inglés como se dice switch leg, que es el que va para la luz. En esta instalación se darán cuenta que los three-way son de otra fábrica, de otro tipo. Esto lo llaman toggle switch y aquellos son de marca Decora. Pero si se dan cuenta, los dos tienen estos, tanto como el del ejemplo del video 10, tienen dos tornillos dorados y uno negro. Es lo mismo. Ahora vamos a hacer la instalación y seguimos. Muy bien, como pueden ver, tenemos la tierra con su rabito, vamos a llamarle, pigtail se llama en inglés, al tornillo verde del segundo three-way. Tenemos los dos mensajeros, uno que vienen del primer three-way, uno en un tornillo dorado y el otro en el tornillo dorado, y en el tornillo negro el retorno o el negro que va para la luz junto con el neutro blanco. Ahora vamos a hacer la instalación de la luz. Bueno, ya aquí si han visto los otros videos, ya es facilito, es lo mismo. Aquí tenemos la tierra de la caja, la tierra del 14-2 que viene del segundo switch, el segundo three-way, el retorno que viene del segundo three-way y el neutro de la luz. Ahora vamos a poner la tapa de la caja o el mod ring como se llama y vamos a instalar la luz. Bien amigos, aquí ya la lámpara la hemos instalado. La tierra de la caja con la tierra del 14-2 que viene del segundo switch al verde o tierra de la luz o de la lámpara. El neutro
al blanco de la lámpara y el retorno del segundo switch, three-way, al negro de la lámpara. Y eso es todo. Ya tenemos la lámpara montada al tornillo de la caja. Solo ahora ponemos la cubierta, la giramos y listos para probar, mis amigos. Bueno, queridos amigos, ya hemos completado la instalación. Ahora vamos a probar, a ver cómo queda. Esto es una instalación muy buena, muy interesante y muy necesaria. Como ya expliqué, para escaleras, pasillos largos, habitaciones que tengan 3 o 4 puertas de entrada y salida, y bueno, se entiende. Entonces, me entro por aquí, salgo por acá, vuelve a entrar otro, vuelve a salir por acá, viene uno a entrar por acá, enciende igual, salió por acá, vuelve a entrar, por donde quiera que salga uno, entre otros, siempre la luz va a encender. Entonces, amigos, quería decirles también que lo mismo, siempre las representaciones las hacemos con una sola luz, pero si usted quiere poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 luces, lo único que tiene que seguir es el circuito de la luz. Y en el mismo circuito de la luz instalar todas las luces de la misma exacta manera. También quería decirles que vieron cómo el neutro pasó por los seguidos, porque tenía que ir hasta la luz. En este caso, en este escenario de esta instalación de three-way, el neutro pasó directo del primer switch, pasó directo por el segundo para ir a darle el neutro a la luz. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque hoy día existen three-way inteligentes que también funcionan por aplicaciones por teléfono y muchos necesitan el neutro. Entonces ya el neutro está en cada caja. Si en el futuro quieren cambiar los switch por switch inteligente, que lo quieran manejar desde el teléfono, apagar las luces por su teléfono, pues ya el neutro está en los switch, en los dos three-way. Recuerden que la representación se ha hecho porque, bueno, por problemas de filmación se puso uno aquí, pero es lógico, se entiende que si uno va aquí, el otro va en la puerta de allá o en la puerta de acá, o este va abajo de la escalera y el otro va arriba. Y bueno, en los próximos videos vamos a estar haciendo esto mismo, vamos a hacer otro, pero en otro escenario. Vamos a hacerlo cuando la corriente está en la misma caja de la luz y hay una variación, porque cuando está en la caja de la luz ustedes verán que no es necesario utilizar el Romex 14.3. Se puede hacer todito con dos. Y lo vamos a ver en el video. Se van a preguntar, ¿pero cómo? Sí, porque siempre depende de cómo hagamos los circuitos. Pero esto es una forma muy eficaz, se utiliza mucho. Y también quería decirles que, bueno, decirle a Daniel que en esta semana me comprometo con él a hacerle la instalación del switch combo con toma corriente en la misma caja. Y bueno, amigos, si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse, que vamos a hacer muchos videos. Todavía no hemos llegado a los que le gusta mucho a la gente. No nos vamos a adelantar, vamos a ir paso a paso, porque el apuro no es bueno, y mucho menos para el que aprende. Si el que está aprendiendo, mejor ir de lo simple a lo profundo, y si empiezas de abajo, cuando llegas arriba vas a estar bien porque lo entendiste todo. Entonces, bueno, sin más, bien para ustedes donde quiera que estén, y que Dios los bendiga.